Hola, mi nombre es Jerónimo Fernández y a continuación voy a presentar los principales resultados que obtuvimos en el proyecto denominado Red Tecnológica Sectorial para la Innovación en Post-Cosecha de Frutos Cítricos, en la cual fui el técnico responsable. La industria citrícola uruguaya está orientada fuertemente a la exportación de fruta fresca, exporta anualmente entre 80 a 90 mil toneladas, lo que equivalen a entre 60 y 80 millones de dólares y abarca más o menos a unos 20.000 trabajadores, directa o indirectamente, tanto en el campo como en la industria o en el transporte. Los mercados a los cuales nosotros exportamos fruta se encuentran a contraestación, están ubicados principalmente en el hemisferio norte y esto implica una gran ventaja para nosotros ya que podemos colocar fruta en el momento de mayor demanda. Los principales destinos a los cuales exportamos son Estados Unidos, la Unión Europea y también exportamos a Brasil, Canadá, Rusia, entre otros. Estos mercados son distantes, demoramos aproximadamente entre 20 y 60 días mediante transporte terrestre o marítimo, lo cual implica un gran desafío. El mercado internacional es competitivo, es dinámico y con exigencias de cambios permanentes. Hay muchos cambios que están sucediendo referidos a nuevas tendencias de consumo que van de la mano con el respeto ambiental y lo social. En este contexto, la competencia que Uruguay tiene para la exportación al hemisferio norte es muy grande. Acá, por ejemplo, podemos ver todas las exportaciones de los socios de SHAFE, que es la Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur, en la cual podemos notar que Uruguay es uno de los que menos volumen de fruta exporta. Por lo tanto, el desafío constante que tenemos a nivel país es una mejora continua de lo que es la marca país, de lo que es la calidad de la fruta que nosotros exportamos. Dentro de este desafío, tenemos que realizar un adecuado manejo post cosecha para potenciar la competitividad. Esto se centra en realizar ajustes y adaptaciones a las tecnologías que ya conocemos, o investigar, desarrollar e innovar nuevas tecnologías. Previo al comienzo del proyecto, se había detectado a nivel del sector citrícola una brecha tecnológica entre los conocimientos que habían generado o las tecnologías que había a nivel nacional e internacional y las tecnologías que se habían incorporado a las plantas de empaque. Esto limitaba el crecimiento y la competitividad del sector a nivel internacional. Por lo tanto, se conformó lo que es el proyecto de Red Tecnológica Sectorial para la Innovación en Post Cosecha de Frutos Cítricos. La red está conformada por las principales empresas exportadoras de cítricos de Uruguay, que están nucleadas en UPEFRUY. Ellas son Citrícola Salteña, Urudor, San Miguel, Guarino y Forbel, que fueron los integrantes iniciales. Luego se sumaron también la empresa Camposol y Salto Grande Fruits. También está integrada por los centros de investigación INIA de Uruguay e IRTA de España. Entre las tres partes se presentó un proyecto a la ANI, el cual fue aprobado. La modalidad de trabajo fue propuesta por los técnicos referentes de IRTA, los cuales tienen una amplia experiencia de trabajo en esta modalidad de extensión desde la investigación a la parte comercial. Esta forma de trabajo logró extender conocimientos, nuevas tecnologías, realizar apoyo técnico, así como brindar resultados de investigaciones y, bueno, y aportar soluciones tecnológicas en la parte comercial. Esto generó una fuerte interacción entre las empresas e institutos de investigación, más bien estrechó los lazos que habían entre estas partes y, bueno, también permitió la formación de recursos calificados. La implementación de la metodología inició con un diagnóstico inicial de cada una de las empresas participantes, en las cuales se identificaron
desafíos comunes y desafíos particulares. Mediante la implementación de encuestas y entrevistas se logró obtener una visión general de cada empresa, tanto en lo que es infraestructura, producción, variedades manejadas y destinos a los cuales se envía la fruta. Luego de estas entrevistas se identificaron puntos críticos para cada una de las empresas y oportunidades de mejora. Todos estos puntos críticos se nuclearon en dos grandes áreas, un área que era el control de patógenos de cítricos en post cosecha y otra área grande que era todo el tema de desórdenes fisiológicos, principalmente daños por frío. Luego de las encuestas y entrevistas iniciales realizadas, se lograron identificar 18 puntos críticos en total que abarcaban a todas las empresas. Estos puntos críticos eran en temas variados dentro de las dos grandes áreas que se habían manejado. En este sentido, se abarcaron principalmente puntos referidos a problemas en la desinfección, tratamientos en drencher, el manejo de las balsas de volcado, tratamientos acuosos o en cera en la línea de empaque, con los cuales se desarrolló un indicador que fue cuantificar lo que era la brecha inicial, la brecha tecnológica inicial. Esta gráfica, para explicarla un poquito, indicaría que aquella empresa que tenga el 100% tendría todos los puntos críticos resueltos. Aquella empresa que tuviera un 0% no tendría ningún punto crítico resuelto. Por lo tanto, cada una de las empresas, al momento del inicio del proyecto, tenía diferentes puntos críticos resueltos, algunas más y otros menos. El manejo de patógenos de cítricos en post cosecha en cada una de las empresas participantes del proyecto se realizaba en base al control de Penicillium digitatum, que era el principal patógeno causante de podridos a nivel comercial. Lo que se detectó al inicio del proyecto era que había una baja eficacia de todos los tratamientos fungicidas que se realizaban. Esto era debido a observaciones de que se estaban aplicando un número y concentraciones elevadas de fungicidas. Sin embargo, los residuos detectados en caldo y en fruta eran bajos. Esto determinaba que la incidencia de frutos podridos, sobre todo en destino, era elevada. En base a todo lo que se observó en las encuestas iniciales, para el manejo de los principales patógenos se propusieron hacer tres tipos de trabajo. Uno enfocado en la evaluación y optimización de los diferentes puntos de aplicación fungicida, en forma individual como en forma colectiva. Otro que abarcaba todo el tema de lo que es monitoreo y contaminación de las plantas de empaque, a su vez como determinar la eficacia en las desinfecciones que se realizaban. Y otro, también evaluar el manejo de las balsas de volcado con hipoclorito. Los tratamientos fungicidas que se hacen en post cosecha son varios. Estos se realizan en drencher. Hay diferentes tipos de drencher. Por ejemplo, drenchers verticales, que se llaman de cadena o de ropero. También hay drenchers horizontales, como un drencher de fosa. En algunos casos concretos, alguna empresa realiza, en vez de drencher, tratamientos mediante inmersión enseguida de la cosecha, o también se pueden hacer pulverizaciones menos eficaces con una mochila de aplicación. En la línea de empaque se realizan tratamientos en la cortina de jabón, principalmente con SOPP. También se realizan aplicaciones en spray o en cascada, que son aplicaciones en medio acuoso, y aplicaciones en cera. Este tipo de boquillas de spray también se pueden utilizar para hacer aplicaciones en cera. Este ejemplo es un sistema de rotor. Y bueno, todos estos puntos de aplicación de cada una de las empresas se evaluaron. Para ello se utilizó una metodología en común, la cual consistía en tener un inóculo de una cepa conocida del laboratorio de fitopatología,
un inóculo de Penicillium digitatum. Es una cepa sensible a imasalil. Se realizaba una inoculación previa a los tratamientos con un punzón de 2 milímetros de profundidad y 1 milímetro de diámetro. Esta inoculación se realizaba el día anterior, no más allá de 24 horas antes del tratamiento. Luego se aplicaban los tratamientos. Este es un ejemplo de un bin con fruta en mallas que iba a ser tratado en un drencher, o si no se las marcaba la fruta para pasar por la línea, por los tratamientos. Y bueno, luego de los tratamientos la fruta se almacenaba en cámara a 20 grados por 7 días en promedio para realizar la evaluación final, en la cual esta evaluación de todos los tratamientos consistía en un control sin tratamiento o tratada con agua, y bueno, después hacía la evaluación. En este caso acá hay dos ejemplos. Un ejemplo en que no hay fruta prácticamente podrida, un tratamiento exitoso, o un tratamiento en el que la mayoría de la fruta está podrida, pero no, por ejemplo, no es por ULO. Esto es un tratamiento en cera con imasalil. Bueno, y dentro de los principales resultados en cuanto a la eficacia de los tratamientos en Drencher, se logró detectar que la eficacia dependía del tipo de Drencher, del tipo de fungicida utilizado, ya que algunos son más efectivos que otros, bueno, de lo que es la homogeneidad de la aplicación y del tipo de baño. Para ello se evaluó colocando fruta en diferentes puntos de todo el lote de fruta tratada. Generalmente se tratan de 3 o 4 bines a la vez. Se colocó fruta en la parte más expuesta al tratamiento y en la menos expuesta, determinando que en muchos casos que la aplicación no es homogénea. Para ello se logró incorporar en algún drencher boquillas de tipo lateral, en algún drencher vertical, para mejorar esa aplicación. Y bueno, la acumulación de materia orgánica también es un factor muy importante, ya que los fungicidas se degradan en contacto con materia orgánica y pierden eficacia. Para ello se implementaron diferentes tipos de filtro, los cuales permitieron mantener en buenas condiciones el caldo y la eficacia del tratamiento. En otros casos se determinó hasta cuántas toneladas se podrían bañar con un mismo caldo y bueno, ir viendo cuán- cuánto va perdiendo de eficacia el mismo. Y bueno, en la línea de empaque, la eficacia dependió de varios factores. En el tratamiento en cortina de espuma, que se realiza con SOPP, generalmente tenía una baja eficacia para el control de Penicillium digitatum. Este tratamiento se emplea más que nada para lo que es la cicatrización de heridas y no para el control de patógenos en sí. Los tratamientos en spray tuvieron una eficacia variable, la cual dependió mucho del tipo de fungicida utilizado, de la concentración del mismo, bueno, del caudal que se empleaba, de la eficacia del mojado, de la temperatura del caldo y de la susceptibilidad también de lo que es la variedad. Eh, en este punto se hicieron varias correcciones, tratando de aumentar el caudal, cambiar las boquillas principalmente. El tratamiento en cascada en general fue eficaz y si bien se utiliza un caldo recirculante en este tratamiento, logramos eh, confirmar de que este tratamiento es efectivo, inclusive hasta después de 16 horas de trabajo de corrido. Debido a estos resultados, varias de las empresas han sustituido el tratamiento en spray por un tratamiento en cascada. Y bueno, la aplicación en cera también es con eficacia variable. Esto depende también del tipo de aplicación, del fungicida, de la concentración del mismo. Pero en general no es tan efectivo como una aplicación en medio acuoso. Lo que sí se aplica generalmente es imasalil y se comprobó que si bien la fruta se pudre a una concentración elevada de imasalil
se logra inhibir la esporulación. Y bueno, también se logró observar muchas veces cuando los tratamientos no eran eficaces en forma solitaria, se logró observar una sinergia entre todos los tratamientos. Por ejemplo, al pasar la fruta por una línea de empaque. En esta gráfica hay un ejemplo en la cual tratamientos en cortina de jabón, en spray, en cera, si bien redujeron la incidencia de podridos respecto al control sin tratar, no fueron del todo satisfactorios, pero al pasar la fruta por la línea completa sí se observó un resultado eficaz. Y bueno, como principales conclusiones, se determinó que la eficacia de los tratamientos depende de la concentración del fungicida que hay en el caldo y de los residuos que estos dejan en fruta. También se detectó que hay incompatibilidad entre algunas combinaciones de fungicidas, lo cual provoca que alguno de ellos precipite y pierda su eficacia. Y bueno, también se detectaron errores en preparación del caldo o errores en el dimensionamiento de los depósitos de agua que llevaron a que luego el tratamiento tenga una menor concentración de producto. También una agitación inadecuada, sobre todo en el tema de los drenchers, que llevó también a que después la concentración en caldo y en fruta sea baja. Y bueno, el pH del agua también influyó, sobre todo para lo que es tratamientos con imasalil sulfato, que depende mucho de esto. La otra línea de trabajo que se realizó fue lo referente al monitoreo de la contaminación y de la desinfección. Se realizaron dos tipos de monitoreos. Se monitoreó la contaminación aérea con placas de Petri en diferentes zonas de las plantas de empaque, zonas sucias, zonas limpias, cámaras. Se utilizaron placas con PDA, placas con imasalil y placas con primetanil, también para determinar la resistencia de cepas patógenas a estos fungicidas. Después se realizó monitoreo de contaminación superficial con placas de contacto RODAC. Estas fueron en cintas, rodillas, mesas finales, solamente con medio PDA. La frecuencia de monitoreo fue a demanda de las empresas. Acá hay un punto importante, lo que fue la capacitación del personal de cada empresa para la realización de estos monitoreos. Por un lado, la realización de la aplicación de la metodología del monitoreo y por otro lado, lo que es el reconocimiento de cepas de patógenos, principalmente penicilo. Esto es un ejemplo de resultados de una de las plantas de empaque del año 2020, en la cual con la capacitación del personal se pudo realizar monitoreos cada 15 días. Este año ya se realizaron semanalmente y bueno, y esta empresa en base a estos resultados pudo tomar decisiones en cuanto a lo que es manejo de la fruta y desinfección. Y bueno, como grandes resultados de todo lo que es el monitoreo, la contaminación es principalmente debida a Penicillium digitatum y Penicillium ulayense. Penicillium italicum no aparece prácticamente. Por otro lado, Geotrichum con este tipo de monitoreo no se reconoce. Bueno, esta contaminación es mayor en lo que son las cámaras de verdizado, las zonas sucias, zonas de volcado, pero empiezan a aparecer cepas resistentes en mayor frecuencia en lo que son zonas limpias y en cámaras de frío. Bueno, por otro lado, la contaminación depende de lo que es la eficacia de la desinfección y de la limpieza que se realiza en las plantas de empaque. Y bueno, también depende de las variedades que se manejen, del volumen que se está trabajando, que tienen diferentes cargas de patógenos que traen de campo. Y bueno, también de la duración de la jornada de trabajo, que a veces son jornadas largas, de 16 horas inclusive, y no permiten realizar una correcta limpieza y desinfección. En cuanto al manejo de las balsas de volcado, estas se utilizan debido a protocolos de exportación para Estados Unidos y la Unión Europea, en la cual la fruta se debe mojar en una inmersión
con 200 partes por millón de hipoclorito de sodio por lo menos 2 minutos. Y bueno, los principales resultados del monitoreo de las balsas de volcado determinaron que los niveles de cloro libre que se utilizan rondan las 200 partes por millón. Este nivel se mantiene durante toda la jornada de trabajo mediante reposiciones, que a veces son innecesarias hacer reposiciones o cambios totales de agua que se realiza. El pH de la solución anda entre 7,5 y 8. Sería conveniente en algunos casos acidificar el agua. Y bueno, y la acción del cloro se determinó que es esencial para el control de patógenos. Este es un ejemplo en una planta de empaque en la que en una preselección no se utilizaba hipoclorito, solo agua, y la contaminación de la misma, de la balsa, era elevada, mientras que en la mayoría de las balsas con hipoclorito la contaminación es prácticamente nula. Y bueno, en los últimos años ha surgido una nueva problemática también, la cual fue debido a la tendencia global al menor uso de fungicidas, la cual ha llevado principalmente por parte de la Unión Europea a la revisión de los fitosanitarios autorizados y los límites máximos de residuos, que derivó bueno, en la restricción del uso del propiconazol, que era la principal madera activa eficaz para el control de la podredumbre amarga. Y bueno, en este contexto hemos iniciado trabajos en evaluar nuevas alternativas a los fungicidas de síntesis. En cuanto al manejo de desórdenes fisiológicos, hemos desarrollado diferentes tipos de trabajos enfocados principalmente en daños por frío. Uno de los trabajos que hicimos fue la evaluación de daño por frío en limón bajo un régimen de tratamiento de temperaturas cuarentenarias para exportar a Estados Unidos. Bueno, en este trabajo se evaluaron diferentes metodologías de preenfriamiento de la fruta, a su vez como se evaluaron diferentes orígenes y variedades de limón. Se determinó que el limón tolera las condiciones de temperaturas de cuarentena, pero bueno, depende de varios factores tantos de precosecha, como lo son el origen de producción, el manejo agronómico, principalmente lo que es la fertilización, y bueno, y condiciones microclimáticas de cada sector. Y también, bueno, de condiciones de manejo post cosecha, sobre todo enfocado a lo que es el manejo el preenfriamiento, ya que la utilización de túneles de frío predispone la aparición de daños en variedades que pueden llegar a ser sensibles. Otros trabajos que realizamos fueron en base a tratar de realizar cambios en el protocolo para la exportación a Estados Unidos que aún permitieran cumplir con el tratamiento cuarentenario. En este sentido, en el protocolo indica que la fruta tiene que ser almacenada sí o sí en cajas de cartón. Existe actualmente algunas exportaciones a otros destinos de fruta en bines de madera para la exportación a la industria o como consumo de fruta fresca, pero no es permitido por el protocolo para Estados Unidos. Y bueno, y lo otro también es lo de que indica el protocolo de que la fruta tiene que al momento de la carga en el contenedor tener una temperatura ya de cuarentena, por debajo de 1,67 grados. Entonces lo que nosotros planteamos en este caso era determinar si la fruta puede ser cargada a temperatura ambiente y así lograr realizar el tratamiento de cuarentenarios. En cuanto a lo que es la aplicación del tratamiento cuarentenario en fruta almacenada en bines de madera, logramos determinar que efectivamente se cumple, que no habría ningún problema en este sentido. Y en cuanto a lo que es la fruta cargada a temperatura ambiente, también logramos determinar que hay un descenso de la temperatura hacia temperaturas de cuarentena en el mismo contenedor. En el caso de utilizar bines de madera, este descenso se da entre 3 y 4 días y luego se cumple correctamente el régimen cuarentenario, el tratamiento cuarentenario. Y bueno, en el caso de cajas telescópicas, este descenso de temperatura demora unos días más, entre 4 y 8 días,
pero inclusive así podría ser aplicado correctamente el tratamiento cuarentenario en el transporte. Estos casos son extremos, la temperatura ambiente estaba al momento de la carga del contenedor entre 12 y 16 grados, pero esto implica que la fruta podría ser almacenada a una temperatura menor, pero no necesariamente tener que llegar a temperaturas de cuarentena para tener que realizar la carga. En estos trabajos con naranja también aprovechamos para determinar lo que es la sensibilidad a daño por frío de diferentes variedades, determinando que en estas evaluaciones puntuales Salustiana fue mucho más susceptible que variedades como la Nerate o Valencia. Otro trabajo que realizamos fue la evaluación de distintos recubrimientos, ceras, para sustituir a la cera que se utilizaba convencionalmente. Esto surge a raíz de demanda de las empresas que tenían problemas en brillo y problemas en secado de la fruta en la línea. En estos trabajos se realizaron a nivel de investigación en una mini línea en Inia, en Salto, y también se realizaron a nivel comercial en diferentes empresas. Este trabajo permitió además la incorporación de un estudiante de Facultad de Agronomía que realizó su tesis final de grado, y también permitió la publicación de este trabajo en una revista científica, la de Agrociencia. Los principales resultados que se obtuvieron de esto fue que, que todas las ceras pueden ser perfectamente aplicadas a nivel comercial. No se detectaron diferencias en cuanto a lo que es calidad interna de la fruta, firmeza, respecto a la cera convencional. En algunos casos mejoraron la tolerancia a daños por frío en variedades sensibles. Y bueno, también se detectó que recubrimientos que tenían como activos carnaúba o goma laca promovieron una menor pérdida de peso y un mayor brillo inicial, aunque luego de la conservación este brillo después se igualó entre todos los recubrimientos. Y bueno, como efecto negativo, estos recubrimientos con carnaúba y goma laca también promovieron una mayor concentración de etanol y acetaldehído, que son compuestos derivados de la fermentación interna de la fruta y que pueden dar lugar a malos sabores y olores en la fruta. Finalmente, volviendo a la gráfica presentada al inicio, sobre la brecha inicial detectada en el comienzo del proyecto, mediante las mejoras propuestas e incorporadas por parte de cada una de las empresas participantes, se logró reducir la brecha tecnológica. Esta brecha se redujo en forma diferenciada para cada empresa, lo cual dependió claramente de la incorporación de tecnología o de la aceptación de las propuestas realizadas. El trabajo en el marco de la red permitió la optimización del proceso de producción y mejora de la competitividad internacional por parte de las empresas nacionales. Permitió el estrechamiento de los lazos entre las empresas, fomentando mesas de trabajo, así como que también favoreció el diálogo, la discusión, la crítica, la comunicación entre los técnicos de las empresas y los investigadores de INIA. En conclusión, se tomó a raíz de este proyecto conciencia de la necesidad del aprovechamiento y de los beneficios que esta forma de trabajo, de investigación, de desarrollo y de innovación tiene. Para finalizar, les quería mostrar una publicación reciente, una serie técnica de INIA, donde se detallan todos los trabajos realizados en el marco del proyecto. Muchas gracias.